Mi amiga me rechazó y ahora está enamorada de mí. Siempre pensé que entre Laura y yo había algo especial. Nos conocimos en la universidad y desde entonces nuestra amistad se convirtió en una de las cosas más importantes en mi vida. Laura era todo lo que cualquiera podía desear. Inteligente, divertida y con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Pero yo, como muchos otros, cometí el error de enamorarme de mi mejor amiga. Durante años, mantuve mis sentimientos en secreto, pensando que, con el tiempo, desaparecerían. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más fuerte se hacía el lazo que sentía hacia ella. Entonces, un día, decidí arriesgarme. Laura, necesito decirte algo, le dije, mi corazón latiendo como si fuera a salirse de mi pecho. Ella me miró con esa mirada curiosa que siempre tenía cuando sabía que algo importante estaba por suceder. ¿Qué pasa, Dani? ¿Todo bien? Tomé aire profundamente antes de soltarlo. Creo que estoy enamorado de ti. No, no creo. Estoy enamorado de ti. El silencio que siguió fue insoportable. Laura se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló, pero no con las palabras que esperaba. Dani, yo no sé qué decir, murmuró. Te quiero, pero como un amigo. No quiero arruinar lo que tenemos. Su respuesta fue un golpe que no vi venir. Por más que intenté sonreír y fingir que estaba bien, por dentro me sentía destrozado. Después de esa conversación, las cosas entre nosotros cambiaron. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero la verdad es que me dolía verla como antes. Ella, por su parte, intentó mantener nuestra amistad intacta, pero ambos sabíamos que algo se había roto. El tiempo pasó y Laura comenzó a salir con otras personas. Cada vez que mencionaba a alguien nuevo, sentía una punzada de celos que no podía evitar. Pero sabía que no tenía derecho a sentirme así. Ella había sido clara desde el principio. Sin embargo, algo extraño empezó a suceder. Aunque Laura salía con otras personas, siempre volvía a mí. Cuando sus relaciones no funcionaban, yo era el hombro en el que lloraba. Cuando tenía un mal día, yo era a quien llamaba. Y aunque intentaba convencerme de que solo éramos amigos, no podía ignorar la forma en que me miraba a veces, como si hubiera algo más que no estaba diciendo. Un día, mientras estábamos en un café, Laura dejó caer una bomba que no esperaba. Dani, ¿alguna vez te has arrepentido de algo que hiciste?, preguntó, mirando su taza de café con una expresión pensativa. Claro, como todos, respondí, tratando de seguir la conversación. ¿Por qué preguntas? Ella levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Porque creo que me equivoqué contigo. Mi corazón dio un vuelco. No estaba seguro de lo que quería decir con eso, pero antes de que pudiera preguntar, continuó. Cuando me dijiste que estabas enamorado de mí, estaba asustada. No quería arruinar nuestra amistad, y pensé que rechazarte era lo mejor. Pero ahora, no sé. Últimamente he estado pensando en ti de una manera diferente. No sabía cómo responder. Por un lado, esas eran las palabras que siempre había soñado escuchar. Pero por otro, no podía evitar sentir cierta desconfianza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? Laura, no sé qué decir, respondí finalmente. ¿Estás segura de lo que sientes? No quiero que tomes una decisión de la que puedas arrepentirte más tarde. Lo estoy, dijo con firmeza. Solo necesito saber si aún sientes lo mismo por mí. Decidimos tomarnos las cosas con calma. No quería arruinar lo que quedaba de nuestra amistad, pero también sabía que no podía ignorar mis sentimientos por ella. Los primeros días fueron incómodos, como si ambos estuviéramos caminando sobre una cuerda floja, tratando de encontrar un equilibrio. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las cosas comenzaron a fluir de manera más natural. Laura empezó a abrirse más sobre sus propios miedos e inseguridades, cosas que nunca había compartido antes. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá esto podía funcionar, pero no todo era tan perfecto como parecía. Había algo en su comportamiento que no cuadraba del todo. A veces, notaba que estaba distante, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Y aunque decía que quería estar conmigo,
No podía evitar sentir que algo la detenía. Una noche, mientras estábamos en mi apartamento viendo una película, decidí enfrentarla. Laura, necesito saber la verdad. ¿Qué es lo que realmente quieres? Porque siento que hay algo que no me estás diciendo. Ella se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, habló. Dani, te quiero, de verdad, pero tengo miedo. Miedo de que si esto no funciona, pierda a la única persona que siempre ha estado ahí para mí. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Entendía su miedo, pero también sabía que no podíamos seguir avanzando si ella no estaba completamente segura de lo que quería. Laura, no puedo seguir esperando a que decidas lo que sientes por mí. Necesito saber si esto es real o si solo es miedo a estar sola. Ella me miró con lágrimas en los ojos, pero no respondió. En ese momento supe que tendría que tomar una decisión por los dos. Esa noche, después de que Laura se fue, no pude dormir. Mi mente estaba llena de dudas, preguntas y una sensación de vacío que no podía ignorar. ¿Era amor lo que sentía por mí o simplemente miedo a perder la estabilidad que nuestra amistad le daba? No tenía las respuestas, pero sabía que seguir así no era justo para ninguno de los dos. Al día siguiente, decidí tomar una decisión difícil pero necesaria. La llamé y le pedí que nos viéramos. Nos encontramos en el parque donde solíamos pasar tardes enteras hablando de todo y nada. Cuando llegó, su expresión era una mezcla de nerviosismo y anticipación. Laura, he estado pensando mucho en lo que hablamos anoche, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Y creo que necesitamos un poco de espacio. No quiero que tomes esta decisión por miedo o presión. Si de verdad sientes algo por mí, quiero que estés segura. Pero mientras tanto, necesito alejarme. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar mis palabras. Dani, por favor, no hagas esto. No quiero perderte. No me vas a perder, aseguré, aunque sabía que eso no era del todo cierto. Pero necesito saber que esto es real, que tú realmente quieres estar conmigo, no porque sea lo más cómodo, sino porque es lo que realmente deseas. Laura asintió, aunque era evidente que estaba dolida. Nos despedimos con un abrazo, y por primera vez en años me sentí como si estuviera perdiendo a mi mejor amiga. El tiempo que pasamos separados fue difícil, pero también fue necesario. Durante esos meses me dediqué a trabajar en mí mismo, a recuperar partes de mi vida que había dejado de lado mientras estaba atrapado en mis sentimientos por Laura. Salí con amigos, retomé viejos pasatiempos y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Por su parte, Laura también parecía estar haciendo lo mismo. Aunque no hablábamos directamente, supe por amigos en común que estaba enfocándose en su carrera y pasando más tiempo con su familia. Era extraño no tenerla en mi vida, pero también sabía que esta distancia era lo que ambos necesitábamos. Un día, mientras estaba en un café trabajando en mi laptop, vi a Laura entrar. Mi corazón se aceleró al verla, pero traté de mantenerme tranquilo. Ella también me vio y, tras una breve duda, se acercó a mi mesa. «Hola, Dani», dijo con una sonrisa tímida. «Hola, Laura», respondí, tratando de sonar casual. Nos sentamos a conversar, y por primera vez en meses, todo se sintió normal. No había tensión ni expectativas. Solo éramos dos amigos poniéndose al día. «Te he echado de menos», admitió finalmente. «Pero creo que este tiempo separados me ayudó a entender muchas cosas». «¿Ah, sí? ¿Cómo qué?», pregunté tratando de ocultar mi nerviosismo. «Que estoy enamorada de ti», dijo sin rodeos. Su declaración me tomó por sorpresa. Había esperado escuchar esas palabras durante tanto tiempo que ahora, cuando finalmente las decía, no sabía cómo reaccionar. «Laura, ¿estás segura de esto?», pregunté. «No quiero que te sientas presionada». Ella asintió con firmeza. «Lo estoy. Sé que me tomó tiempo darme cuenta, pero ahora lo sé con certeza. Y entiendo si tú ya no sientes lo mismo, pero necesitaba decírtelo». Su honestidad me desarmó. En ese momento, todas las dudas y el dolor que había sentido parecieron desvanecerse. Laura no era perfecta, y nuestra historia estaba lejos de ser ideal, pero eso no importaba. Lo que importaba era que ambos estábamos dispuestos a intentarlo. «Laura,
Nunca dejé de sentir lo mismo por ti, le confesé. Pero esta vez quiero que empecemos desde cero, sin expectativas ni presiones. Solo nosotros, viendo a dónde nos lleva esto. Ella sonrió, aunque sus ojos reflejaban algo más. Quizás miedo, quizás incertidumbre. Decidimos dar ese primer paso, pero en el fondo no podía ignorar la pequeña voz en mi cabeza que me recordaba lo complicado que siempre había sido todo entre nosotros. Laura era alguien importante para mí, pero ¿estábamos realmente preparados para enfrentar las complicaciones que venían con esto? A medida que los días pasaban, las cosas parecían marchar bien. Salíamos juntos, compartíamos momentos como solíamos hacerlo, pero esta vez, con un toque diferente. Sin embargo, había algo que me seguía inquietando. Por mucho que quisiera confiar en sus palabras, no podía dejar de preguntarme, ¿y si su corazón aún no estaba completamente conmigo? Una noche, mientras caminábamos juntos por la ciudad, decidí enfrentar esa duda. Laura, sé que estamos intentándolo, pero quiero que seas completamente honesta conmigo. ¿Estás segura de esto? ¿De nosotros? Ella se detuvo, mirando las luces de la calle antes de voltear hacia mí. Dani, te prometo que quiero esto, pero también tengo miedo de fallarte, miedo de perder lo que tenemos si las cosas no funcionan. Su respuesta no me dio total tranquilidad, pero al menos era sincera. Y en ese momento, supe que este viaje apenas comenzaba. Después de nuestra conversación, intenté no pensar demasiado en sus palabras. Sabía que las cosas no serían perfectas desde el inicio, pero no podía negar que sus dudas seguían pesando en mi mente. Por mucho que intentáramos avanzar, había momentos en los que sentía que Laura aún no estaba completamente comprometida. Un ejemplo claro fue durante una cena con algunos amigos en común. Uno de ellos, Diego, comenzó a bromear sobre nuestras salidas y cómo, según él, siempre habíamos actuado como si fuéramos una pareja incluso antes de que lo fuéramos oficialmente. Todos se rieron, excepto Laura. Bueno, las cosas no siempre son tan simples como parecen, dijo ella con una sonrisa tensa. Aunque la conversación continuó, esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso aún tenía dudas sobre lo nuestro? Unas semanas después, mientras estábamos en mi casa viendo una película, Laura recibió un mensaje que la hizo tensarse de inmediato. Intentó disimular, pero yo lo noté. ¿Todo bien?, le pregunté casualmente. Sí, solo un mensaje de trabajo, respondió rápidamente guardando su teléfono. No le di importancia al principio, pero en los días siguientes noté que cada vez que ese supuesto mensaje de trabajo llegaba, su actitud cambiaba. Era como si estuviera en otro lugar, más distante. Finalmente, una noche, no pude contenerme más. Laura, ¿puedo preguntarte algo?, le dije mientras cenábamos. Ah, claro, lo que quieras, respondió, aunque su tono mostraba un poco de nerviosismo. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Porque siento que últimamente estás más distante. No quiero pensar mal, pero me preocupa que haya algo o alguien más en tu vida que no me estás contando. Ella dejó su tenedor en el plato y me miró, visiblemente incómoda. Dani, no hay nadie más, pero hay algo que no he sabido cómo decirte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es, Laura? Puedes decirme lo que sea. Suspiró y tomó un sorbo de agua antes de hablar. Es que alguien de mi pasado volvió a contactarme. Es un ex, alguien con quien terminé hace mucho tiempo. Me escribió hace unas semanas y no sabía cómo manejarlo. Por eso he estado distraída. Pero no significa nada. Te lo juro, aunque sus palabras parecían sinceras, no podía evitar sentirme incómodo. ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué mantenerlo en secreto hasta que yo lo notara? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, tratando de mantener la calma. No quería preocuparte, respondió. Sabía que no significaba nada, pero no quería que pensaras que algo estaba pasando. Pero al no decírmelo, lograste lo contrario, Laura, le dije. Ahora no sé qué pensar. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Por qué te escribió después de tanto tiempo? Ella bajó la mirada, como si buscara las palabras adecuadas. Solo quería saber cómo estaba, nada más. Pero no respondí nada importante, lo prometo. Aunque quería creerle, algo dentro de mí
no estaba del todo seguro. Las inseguridades que había logrado controlar comenzaron a salir a flote. Esa noche, después de que Laura se fue, me quedé pensando en todo. Por un lado, quería confiar en ella, pero por otro, no podía ignorar la sensación de que aún había algo más que no me estaba contando. Los días siguientes fueron complicados. Aunque intentábamos mantener las cosas normales entre nosotros, la tensión era evidente. Incluso en los momentos más tranquilos, sentía que había un elefante en la habitación del que ninguno quería hablar. Un viernes por la tarde, mientras caminábamos por el parque, Laura se detuvo de repente. «Dani, creo que necesitamos hablar de lo que pasó», dijo, rompiendo el silencio que había reinado durante todo el día. «¿Hablar de qué exactamente?», respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «De lo que pasó con mi ex. Siento que las cosas no están bien entre nosotros desde entonces, y no quiero que esto se interponga entre nosotros», dijo, mirándome con genuina preocupación. «Está bien, hablemos», respondí, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Mientras hablábamos, Laura me confesó algo que no esperaba. Aunque aseguraba que no tenía sentimientos por su ex, admitió que su regreso le había hecho cuestionar muchas cosas sobre sí misma y su capacidad para estar en una relación seria. «No es que quiera volver con él, Dani, pero me hizo darme cuenta de que todavía tengo miedo de comprometerme del todo. No contigo, sino en general. Y eso es algo que tengo que resolver por mi cuenta», explicó. Sus palabras me dejaron en shock. ¿Significaba esto que estaba considerando terminar lo nuestro? ¿O simplemente necesitaba tiempo para aclarar sus propios sentimientos? «Laura, si necesitas tiempo, dímelo. Pero no me dejes en esta incertidumbre. Necesito saber si realmente estás dispuesta a luchar por lo nuestro», le dije con franqueza. Ella asintió, pero no respondió de inmediato. Su silencio decía más de lo que las palabras podrían haber dicho. Después de nuestra conversación en el parque, Laura y yo decidimos tomarnos unos días para pensar. Fue un periodo extraño, lleno de silencios y reflexiones. Durante ese tiempo, me pregunté si realmente estábamos destinados a estar juntos, o si simplemente estábamos aferrándonos a una idea de lo que podría ser. Una semana después, Laura me llamó para que nos viéramos. Nos encontramos en un café, uno de nuestros lugares habituales. Cuando llegó, noté que había algo diferente en ella. Su mirada era más segura, aunque también había una cierta tristeza en su expresión. «Dani, gracias por darme este tiempo», comenzó, moviendo su taza de café nerviosamente. «He estado pensando mucho en nosotros, en lo que siento y en lo que quiero para mi vida». «¿Y qué has decidido?», pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Ella tomó aire antes de responder. «Te quiero, Dani. Siempre lo haré. Pero me he dado cuenta de que no estoy en un lugar donde pueda darte lo que mereces. No es justo para ti que esté lidiando con mis inseguridades mientras intentamos construir algo juntos. Y, aunque me duele admitirlo, creo que lo mejor para ambos es separarnos». Su decisión me golpeó como un balde de agua fría, pero en el fondo sabía que era lo correcto. Habíamos estado caminando sobre una cuerda floja durante meses, tratando de sostener algo que no estaba listo para florecer. «Entiendo, Laura», le respondí, aunque mi voz temblaba. «Si esto es lo que necesitas para estar bien, entonces lo acepto. Solo espero que encuentres la paz y la claridad que buscas». Nos miramos por un largo momento, ambos tratando de procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. Finalmente, Laura se levantó y con una última mirada llena de emoción, se despidió. Los días que siguieron fueron difíciles. Sentía su ausencia en cada rincón de mi vida, pero poco a poco comencé a aceptar que nuestro capítulo había llegado a su fin. Decidí enfocarme en mí mismo, retomando metas y proyectos que había dejado de lado mientras estaba atrapado en la complejidad de nuestra relación. Descubrí que, aunque doliera, había algo liberador en empezar de nuevo. Por su parte, supe por amigos en común que Laura estaba haciendo lo mismo. Se había mudado a una nueva ciudad y estaba enfocándose en su carrera y en trabajar en sus propios problemas. Aunque ya no estábamos juntos, me alegraba saber que ella también estaba encontrando su camino. Meses después, mientras caminaba por la ciudad una tarde, me encontré con Laura por casualidad.
Su sonrisa era diferente, más ligera, más auténtica. Nos saludamos y conversamos brevemente. Aunque el dolor del pasado aún estaba allí, también había algo más, una sensación de paz, de haber hecho lo correcto. Nunca dejaré de apreciar lo que tuvimos, Dani, me dijo antes de despedirse. Yo tampoco, Laura, respondí con sinceridad. Al verla alejarse, me di cuenta de que algunas personas llegan a nuestra vida no para quedarse, sino para enseñarnos algo importante. Laura había sido una parte fundamental de mi vida, y aunque nuestro camino juntos había terminado, me dejó con valiosas lecciones sobre el amor, la paciencia y, sobre todo, la importancia de saber cuándo dejar ir.